Abuela Valiente narra su impactante venganza después de años de dolor. Increíble. En un pequeño pueblo escondido entre montañas verdes y ríos cristalinos, Rosa, una abuela de rostro frágil y mirada profunda, acariciaba el diario desgastado que había encontrado en el desván. La luz de la tarde iluminaba su cabello canoso como si fuera un halo, pero el brillo de su dulzura se opacaba por el peso de su historia. A simple vista, era una mujer dulce, que ofrecía galletas recién horneadas a los niños del barrio y sonreía afablemente a sus vecinos. Pero detrás de esa fachada tierna se ocultaba una tormenta de dolor y venganza. El pueblo había sufrido por años a causa de un empresario despiadado llamado Norberto, que, con su comprado poder y su mirada fría, había despojado a la comunidad de sus tierras. Rosa había perdido a su marido y a sus hijos en ese oscuro capítulo de su vida, devorados por la avaricia de un hombre que jamás conoció el significado de la compasión. Ahora, su hogar era un eco de risas ahogadas y recuerdos perdidos. Esa tarde, mientras hojeaba las páginas amarillentas del diario de su difunto esposo, su corazón latía fuerte. Las palabras que allí encontraban resonaban como campanas en su mente, revelando secretos sobre Norberto. Había una lista de colaboradores, hombres y mujeres que, como sombras, se habían beneficiado del sufrimiento de su pueblo. Sin pensarlo dos veces, su mente comenzó a trazar un plan. Arriesgado. ¿Podría usar aquel conocimiento para desmantelar el imperio que arruinó su vida? Los días se convirtieron en semanas y Rosa se sumergió en la investigación. Reunió información, habló en susurros con quienes también habían sufrido el tirano que gobernaba con mano de hierro. Pero mientras más se adentraba en su búsqueda de justicia, más se confrontaba con sus propios demonios. ¿Realmente podría hallar paz a través de la venganza? Esa pregunta resonaba en su mente, cada vez más inquietante. Un día, mientras planeaba su próximo movimiento, el terror se apoderó de ella. Su único nieto, un joven lleno de sueños y esperanzas, había sido visto conversando con algunos jóvenes del pueblo que trabajaban para Norberto. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Estaría? Su amado Dani, en peligro por su afán de justicia, la imagen de él, sonriendo y contando historias sobre su futuro, se contrapuso con la sombra de las amenazas que había enfrentado su familia. Las horas pasaban y la urgencia apretaba el corazón de Rosa. Cada segundo contaba. El dilema golpeaba su conciencia. ¿Debería seguir adelante con su plan y arriesgar la vida de su nieto, o protegerlo y dejar que su propia sed de venganza se ahogara en el dolor del pasado? Con el tiempo corriendo en su contra, Rosa se quedó mirando hacia la ventana, perdida en sus pensamientos. El cielo comenzaba a oscurecerse, reflejando la tormenta que se avecinaba en su corazón. La decisión que debía tomar podría cambiarlo. Todo y el peso de su dolor la acechaba. ¿Podría encontrar redención sin perder lo que más ama? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El cielo se oscurecía mientras Rosa contemplaba la tormenta formándose en su corazón. Las dudas la asfixiaban, cada latido la golpeaba, y no sabía qué camino tomar. Justo cuando todos sus pensamientos se volvían un torbellino, el sonido del timbre resonó fuerte y claro en la casa. La puerta chirrió al abrirse, y para su sorpresa apareció Dani, su querido nieto, pálido y tembloroso. «Mamá,
susurró, y en su voz había un tono de desesperación que hizo que el pecho de Rosa se hundiera. Pero no fue solo la ansiedad de su nieto lo que la paralizó. Detrás de él apareció un grupo de hombres encapuchados, y la escena se tornó en pesadilla. «¡Quédate atrás!», gritó Rosa, empujando a Dani hacia la seguridad de la casa. El pánico le retumbaba en la cabeza mientras esos hombres se acercaban, cada uno cargando el peso de una amenaza latente. «No te interpongas, abuela», dijo uno de ellos, un rostro desconocido entre las sombras. «La recompensa es grande para aquellos que desmantelen lo que queda de Norberto». Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Acaso estaban ahí por su investigación? Pero antes de que pudiera hacer una pregunta, uno de los hombres rasgó la capucha de su compañero, y su corazón se detuvo en seco. Era un rostro familiar. Javier, el viejo amigo de su esposo, aquel con quien alguna vez charlaron sobre sueños y esperanzas. «¿Javier? No puede ser». Su voz salió rasgada, como si cada palabra fuera una estilla de vidrio. «No esperabas verme, ¿verdad, Rosa?», dijo Javier con una sonrisa forzada. «El tiempo ha pasado, pero la venganza no olvida. Me enteré de tus planes, y la verdad es que podrías hacer algo grandioso en este pueblo». «¿Grandioso? Eso no es grandioso», gritó Rosa, pero su voz temblaba. «¿Qué estás haciendo aquí? Te creíste uno de ellos. ¿Por qué ahora sigues este camino?». Mientras la tensión aumentaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. El dolor de Amalia, su esposa, y de todo el pueblo parecía concentrarse en ese instante. Javier empezó a acercarse y le tomó las manos con fuerza. «La venganza es dulce, Rosa, y juntos podríamos enterrarlo todo de una vez». «No», gritó Dani, y la rabia de su abuelo vibraba en el aire. «No hay excusa para el dolor. ¿Has olvidado las muertes, los años perdidos?». Y entonces, justo cuando todo parecía perderse en un caos de emociones, un disparo resonó. El sonido reverberó en el aire y Rosa vio cómo Javier se cayó al suelo, la vida abandonando su cuerpo. «¡Javier!», gritó, sus manos cubriendo su boca. ¿Quién había disparado? La confusión llenó cada rincón de su mente. De repente, un rostro emergió de la oscuridad, uno que la dejó helada. Era Norberto, con una sonrisa cruel y la maldad dibujada en su mirada. «Buscando justicia, Rosa. No te preocupes, ha sido un día largo. Creía que no te atreverías a agitar el nido de la serpiente». El mundo de Rosa se desmoronó. Era Norberto quien había orquestado todo esto. Estaba jugando con ella desde las sombras. Su corazón latía fuerte, mientras las piezas del rompecabezas caían en su lugar, y la verdadera batalla comenzaba. Esperaba luchar por su familia, por su pueblo, pero ahora estaba atrapada en un juego mucho más grande. La vida de su nieto pendía de un hilo, y la venganza que había deseado ardía con una urgencia aterradora. Pero ¿a qué costo? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por una justicia que parecía cada vez más lejos? Las respuestas no eran claras, y el futuro se volvía más incierto con cada decibelio de caos. Con un nudo en la garganta, Rosa enfrentó a Norberto y al desastre que acechaba a su familia. Una tormenta interior rugía con fuerza, y aún no sabía si lo peor estaba por venir. Todo lo que amaba peligraba, y las sombras del pasado continuaban persiguiéndola. La vida de Rosa colapsó en ese instante. La imagen de Norberto, con su sonrisa desquiciada, la devoraba. «Pensabas que podía estar a salvo, ¿eh?», le dijo, casi burlándose. Un escalofrío helado recorrió su espalda. La sola presencia de Norberto la llenaba de horror. Miró a su nieto, Dani, que temblaba detrás de ella, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Tenía que protegerlo, pero el miedo paralizaba sus piernas. «¡No te acerques!», gritó, lanzando. Pero en ese momento una explosión de luces iluminó el cielo. Un destello brillante. ¿Una bengala? El sonido resonó como un trueno,
y Norberto se detuvo. Su rostro se tornó de sorpresa. Fue el segundo que necesitó Rosa para pensar. Luego, un grupo de personas apareció corriendo desde el lado contrario de la calle. Eran hombres y mujeres del pueblo, con caras decididas, armados con palos y antorchas. «¡Venganza para Norberto!», gritó alguien, y el eco de su voz llenó la noche. Las sombras cobró vida, y el pueblo que había sido sometido comenzó a alzarse. En ese momento, Rosa se sintió en el centro de una tormenta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Norberto, su voz cargada de indignación. Pero se encontró rodeado. Los habitantes de la aldea, personas que habían sufrido, se unieron. Sus ojos ardían de rabia y dolor. «Hoy termina tu reinado», soltó una mujer con una cicatriz atravesando su mejilla. Rosa la reconoció. Era Clara, la madre de un amigo que había perdido a su hijo por culpa de Norberto. La rabia estaba viva en su voz. «Hoy venimos a reclamar lo que es nuestro». Rosa sintió que el nudo en su garganta se deshacía un poco. Era la comunidad unida, por fin. Pero, entre el clamor y la confusión, una figura salió de entre la multitud. Era su viejo amigo Javier, que estaba malherido, como un espectro del pasado. «¡Javier!», exclamó Rosa, y corrió hacia él. «Te creí muerto». Pero ella sentía que algo no estaba bien. Sus ojos, esos ojos que siempre le habían transmitido confianza, ahora tenían un brillo oscuro. «No, abuela», murmuró Dani, al obtener una visión cercana de Javier. «Algo no cuadra aquí». «¡Cállate!», le gritó Javier, su voz temblando con furia mal contenida. «Sigue la corriente, Rosa. Este es nuestro momento. La venganza sabe dulce. Todo está en sus manos». La revelación cayó como un balde de agua fría. Nadie, ni siquiera su amado nieto, sabía la verdad sobre Javier. Era uno de los colaboradores de Norberto, uno de los que había sacado provecho del sufrimiento del pueblo. Rose sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La comunidad avanzó y Norberto se sintió acorralado. Gritó cosas inapropiadas, palabras llenas de desprecio. Había un ángulo que Rosa nunca había visto, una conexión entre el odio de Javier y el dolor que había soportado tanto tiempo. «¡Detente, Javier!», gritó alguien, y la multitud empezó a dudar. La tensión en el aire era palpable. «¡Eres un traidor!». «No, escuchen, todo esto es parte de un plan mayor. Venganza, justicia. Rosa y yo somos el futuro», dijo, y su voz se desvaneció en un murmullo confuso. De pronto, una voz resonó desde la trasera de la multitud. «No confíen en él. Ha estado jugando con nosotros todo este tiempo». Era Amalia, la esposa de Javier, y con su aparición los corazones del pueblo se detuvieron. Rosa no podía creerlo. ¿Qué estaba pasando? El caos estalló. La comunidad discutía, lesionada por la revelación, mientras Norberto sonreía, disfrutando de la confusión. El pánico llenó la noche. ¿Era Javier un traidor? ¿O había algo más detrás de sus acciones? Mientras la brutalidad de la situación se desataba, Rosa sintió que su mundo se desmoronaba otra vez. El destino de Dani, la venganza, la comunidad, todo pendía de un hilo extremadamente frágil. ¿Podría encontrar una forma de unir a todos nuevamente? Las luces en el cielo se desvanecieron mientras el caos se desataba, y una pregunta permanecía en el aire. ¿Había alguna esperanza de redención? La vida de Rosa colapsó en ese instante. La imagen de Norberto, con su sonrisa desquiciada, la devoraba. «¿Pensabas que podías estar a salvo, le dijo, casi burlándose. Un escalofrío helado recorrió su espalda. La sola presencia de Norberto la llenaba de horror. Miró a su nieto, Dani, que temblaba detrás de ella, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Tenía que protegerlo, pero el miedo paralizaba sus piernas. «¡No te acerques!», gritó, lanzándose hacia adelante para cubrir a Dani. Pero en ese momento, un estruendo retumbó en el aire. El suelo tembló bajo sus pies, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando,
Una explosión iluminó la oscuridad. Un viejo almacén al borde de la plaza se había hecho pedazos, lanzando escombros por todas partes. El caos estalló. Rosa sintió el polvo en su cara. La confusión cubría el lugar. La comunidad gritaba y las sombras se movían. Desde el humo, una figura emergió. Era Javier, con su rostro pálido pero decidido. «¡Rosa! ¡Este era el plan!», exclamó, llevándose una mano al pecho. «Todo está conectado». Rosa lo miró incrédula. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», cuestionó, su voz entrecortada por la tensión. Dani la miraba con ojos aterrados, y la multitud estaba aún en shock, sin saber si avanzar o retroceder. El explosivo era parte del plan de Norberto. Él ha manipulado todo desde las sombras. Pero yo también lo he hecho, de mi propia forma, dijo Javier, su voz resonando en la confusión. Necesitábamos distracción, algo que arrancara el control de Norberto de este pueblo. El caos iba a sacar lo peor de él. Rosa sintió como si el mundo se desmoronara aún más. «¿Qué pasó contigo?», gritó su corazón latiendo con fuerza. «Escúchame, Rosa. Lo hice por nosotros. Nuestros sacrificios deben contar, pero todavía hay algo más, algo que no te he dicho. Norberto no es solo un empresario. Él tiene un secreto oscuro, algo que nunca imaginaste». La multitud comenzó a murmurar. Los murmullos crecían como el fuego. La preocupación se apoderó de Rosa. «¿Qué secreto?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué más podría dolerle? Javier tragó, su rostro pálido. «Está involucrado en un tráfico que va más allá de esta comunidad. Trafican con personas, con vidas, los desaparecidos, todo. Está conectado, y hay más personas con él». Su voz se quebró. «Tu familia, tu marido y tus hijos no solo murieron por avaricia. Ellos sabían algo y se opusieron». Un grito desgarrador resonó en el aire. La conexión entre el dolor que Rosa había guardado y la traición que sentía se convirtió en una tormenta en su pecho. «No puede ser», murmuró, con lágrimas en los ojos. Lucharon por nosotros». Antes de que pudiera aferrarse a la realidad, la figura de Norberto se alzó de entre las sombras. «¿Crees que puedes escapar de esto, Rosa? No lo olvides. La venganza solo engendra más venganza». Su sonrisa era la maldad misma, y parecía disfrutar cada segundo del caos. La multitud se inquietó. Las miradas se volvían de unos a otros. Dudas comenzaron a surgir. ¿Qué estaban dispuestos a perder? ¿Era realmente el momento para la venganza? ¿O era mejor desafiar al tirano de otra forma? Dani, apretando el puño, miró a su abuela. «Abuela, no podemos dejar que esto continúe. Pero debemos ser más astutos. Si hay más personas involucradas, tenemos que reunir pruebas, no solo revanchas». Rosa sintió que el pulso del pueblo, lleno de dolor y rabia, también comenzaba a cambiar con la esperanza que brotaba en su nieto. «Tal vez la verdad pueda unirnos. Pero, ¿podremos enfrentarlo? ¿Podremos conseguir todo lo que necesitamos sin caer nuevamente en su trampa?». El miedo y la determinación se entrelazaban en su mente. Así, mientras el eco de los escombros resonaba en el aire, una nueva decisión comenzaba a formarse. La humanidad del pueblo, la lucha por la verdad, todo estaba al borde de explotar de nuevo. Pero entre tanto caos, ¿había realmente una forma de unir a todos y enfrentarse a Norberto de una vez por todas? La incertidumbre colgaba en el aire, como un hilo que podía quebrarse en cualquier momento. El caos en la plaza parecía a punto de desbordarse. Rosa miraba a Norberto, sufriendo las miradas cargadas de rabia de sus vecinos. Javier seguía allí, temblando, pero esta vez su voz había perdido fuerza. La multitud comenzaba a murmurar. El sentimiento de unidad se tambaleaba. «¿Qué hacemos, abuela?», preguntó. Dani, su voz temblorosa, pero firme. «No podemos dejar que él gane». Su corazón latía con fuerza, y el miedo lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo,
Rosa sentía una opresión en su pecho. La revelación de Javier continuaba resonando en su mente. ¡Ey, todos! ¡Silencio!, gritó Clara, con el rostro tenso. Los murmullos se apagaron momentáneamente. Estamos aquí por un propósito. ¿Vamos a dejar que él nos divida otra vez? Pero ese momento de unión se rompió en un instante. Un sonido ensordecedor rasgó el aire. Una figura sombría emergió de la oscuridad, envuelta en humo. Era el policía del pueblo, el único que siempre había estado al lado de Norberto. «¡Deténganse!», bramó, sacando su arma. La multitud retrocedió. Y el terror reinó. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, su voz un susurro lleno de pánico. «Tu amigo tiene algo que decir, Javier». De la oscuridad emergió un hombre más, un colaborador de Norberto, que había estado escondido. Rosa sintió un escalofrío. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Javier, la verdad duele, pero has estado jugando con fuego, y yo tengo la evidencia que podría arruinarte». Rosa se quedó paralizada. ¿Evidencia? ¿De qué estaba hablando? El hombre se acercó y sonrió con desprecio. Un ladrón al que se le pasó el tiempo. Entonces había que enseñarle una lección. Pero tú, Rosa, eres la verdadera joya aquí. Conoces la historia del pueblo y lo que tú piensas que sabes sobre Javier. Risa resonó, mezclándose con los murmullos. No sabes nada. Javier se puso rígido. Las palabras del hombre le golpearon como puñales. «¡No, no!», gritó, su voz llena de desesperación. «Lo hice por nosotros, por todos». El policía apuntó a Javier. Su mirada era de odio. «Si supieras lo que yo sé, sabrías que el tiempo se te acabó». Antes de que nadie pudiera reaccionar, el hombre acercó un dispositivo a Javier, y todo explotó en un instante. Una luz cegadora iluminó la plaza. Una explosión desgarradora y humo espeso llenaron el aire. Rosa sintió el ardor en sus ojos, el calor la envolvía. Un grito la atravesó, pero no sabía de quién era. La gente se dispersaba, los rostros se tornaban sombras en medio del horror. Cuando el humo comenzó a disiparse, Rosa buscó a Dani, su corazón latiendo con fuerza. «¡Dani!», gritó, pero no podía verlo. De repente, el caos se tornó en un silencio aterrador. Aquellos que estaban a su alrededor comenzaron a caer, sus caras transformadas por el miedo. Rosa intentó avanzar, pero el sonido de un grito desgarrador la detuvo en seco. Y allí, entre los escombros, estaba él, Javier. Su cuerpo yacía en el suelo, cubierto de polvo. Pero su rostro mostraba la verdad que desmoronaba alrededor de ella. «Rosa», murmuró, su voz apenas audible. Todo estaba conectado. La urgencia y el horror se transformaron en un frío absoluto. ¿Qué conexión era esa? ¿Qué había desatado Javier? Para que esto sucediera, la historia que había vivido toda su vida se tambaleaba. Había podido perder a sus seres queridos por algo desconocido. ¿Era Javier el enemigo dentro de su propio hogar? Las dudas y la rabia ardían en su pecho. Todo lo que creía saber sobre el pueblo, sobre Javier, sobre sí misma, estaba en la cuerda floja. En medio del humo y el caos, la vida de ella y su familia pendía de un hilo. Rosa miró hacia adelante. La multitud, aún en shock, comenzaba a levantarse, pero la sombra del pasado la perseguía. ¿Qué le esperaba en este nuevo camino de revelaciones? Una decisión crucial tenía que ser tomada. Sus ojos se llenaron de determinación. En un instante comprendió que su lucha apenas comenzaba, pero la pregunta continuaba en el aire. ¿Podría descubrir la verdad antes de que todo se desmoronara de nuevo? La escena era caótica. Rosa miraba a su alrededor mientras la plaza, llena de humo y miedo, se convertía en un lugar de horror. Las caras pálidas de sus vecinos reflejaban su angustia. Dani estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, buscando entender lo que acababa de suceder. Javier yacía en el suelo, herido y vulnerable. «Rosa», susurró Javier, su voz quebrada. «Lo siento tanto, no fue mi intención». Rosa sintió un nudo en el estómago. «¿Qué te pasó?»,
¿Por qué hiciste esto?, preguntó, sintiendo que su corazón se rompía de nuevo. ¿Cómo podía estar ahí, enfrentándose a un traidor que había jugado con sus esperanzas? ¿Eran ellos o yo? Sabía de los planes de Norberto. Era mi única salida. Solo quería protegerte, dijo Javier. Pero sus palabras no sonaban sinceras. La confusión llenó a Rosa. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el aire. La multitud, asustada y confundida, comenzó a retroceder. Todos se giraron hacia donde venía el grito. Rosa, sintiendo un impulso, corrió hacia el origen del ruido. Era Clara, la mujer que había liderado la resistencia, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡Lo encontraron! ¡Lo encontraron!», gritó. «El escondite de los desaparecidos está en la casa de Norberto». Rosa se sintió helada. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas vidas se habían perdido? ¿Sus propios hijos? ¿Qué dices?, preguntó Dani, acercándose. ¿Qué escondite? Clara, con la respiración entrecortada, explicó rápido que había un grupo que había estado indagando en la propiedad de Norberto. La gente empezó a murmurar, y la voz de Clara resonó más fuerte. «Hay pruebas, pruebas de que él no solo arruinó esta comunidad, sino que está metido en algo horrible». El tiempo se detuvo. La revelación era un golpe. Este era el momento que habían estado esperando. La sed de justicia ardía en sus corazones, pero Rosa sabía que tenían que actuar con cautela. Norberto era un enemigo astuto. Mientras la multitud discutía, Javier, aún en el suelo, pareció recobrar un poco de fuerza. «Los llevaré. Sé cómo entrar», dijo, pero su cara mostraba una mezcla de miedo y desafío. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», replicó Clara, sus ojos afilados. «Has estado con Norberto todo este tiempo». Las miradas se volvían a Javier. Un silencio denso se cernía en el aire. Pero en medio de la tensión, algo extraño sucedió. Dani, mientras aguardaba detrás de su abuela, notó un destello. En la puerta de la casa de Norberto, una figura se asomaba, infernal y sombría. Era Norberto. Sonriendo. «Rosa, querida», dijo, su voz resonando como un eco lejano. «Sabía que llegarías hasta aquí, pero llevas el peligro detrás de ti». De repente escucharon un silbido. Era un sonido familiar, pero instantáneamente reconocible. Un grupo de hombres vestidos con uniformes de la policía local emergieron de la sombra. «No, no», murmuró Rosa, observando cómo se apresuraban hacia ellos. «¿Están con él?». Antes de que pudiera reaccionar, uno de los policías, quien había sido un conocido de la comunidad, levantó su arma. «¡Nadie se mueve!», gritó. «Ustedes no comprenden lo que están haciendo. Norberto tiene el control». La confusión y el terror llenaron la plaza nuevamente. Pero cuando mirara hacia Norberto, notó un destello en su mirada, algo que cambiaría todo. Era como si el mundo se despejara por un instante. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Rosa, su voz quebrándose. «¿Qué estás escondiendo?». Norberto sonrió. «Mis queridos amigos, el verdadero secreto no es lo que ven. La realidad es mucho más peligrosa. ¿Y si te dijera que tú misma has sido parte del juego?». Las palabras de Norberto resonaron en su mente, como un eco aterrador. Rosa no podía comprender. De repente todo estalló en caos. Una explosión detrás de ellos hizo temblar el suelo. El pánico se desató, y todo lo que conocían se desmoronó en un instante. La gente corría, gritando, mientras el humo llenaba el aire. Pero entre la confusión, algo crucial comenzó a revelarse. Dani miró a su abuela, con los ojos llenos de miedo, y preguntó: «¿Nos están usando, abuela? ¿Estamos en medio de algo mucho más grande?». Los pensamientos de Rosa giraban. ¿Había algo que no había podido ver antes? La explosión había destrozado las paredes de lo que creía. Las mentiras y los secretos comenzaron a abrirse paso como un torrente. En medio del caos, la pregunta seguía resonando en su mente.
¿Era Norberto el único enemigo o había alguien más oculto en la oscuridad, manipulando a todos desde las sombras? Y cuando la verdad aún estaba por revelarse, una nueva comprensión la llenó de terror. La lucha apenas comenzaba, pero ¿podría confiar en alguien más? La traición había cambiado las reglas del juego, y la búsqueda de justicia ahora parecía un camino más oscuro que nunca. La escena era caótica. Rosa miraba a su alrededor mientras la plaza, llena de humo y miedo, se convertía en un lugar de horror. Las caras de sus vecinos reflejaban angustia. Dani estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, buscando entender lo que acababa de suceder. Javier yacía en el suelo, herido y vulnerable. Rosa, susurró Javier, su voz quebrada. Lo siento tanto. No fue mi intención. Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? Preguntó, sintiendo que su corazón se rompía de nuevo. ¿Cómo podía estar ahí, enfrentándose a un traidor que había jugado con sus esperanzas? ¿Eran ellos o yo? Sabía de los planes de Norberto. Era mi única salida. Solo quería protegerte, dijo Javier. Pero sus palabras sonaban huecas. La confusión llenó a Rosa. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el aire. La multitud, asustada y confundida, comenzó a retroceder. Todos se giraron hacia donde venía el grito. Era Clara, la mujer que había liderado la resistencia, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. ¡Lo encontraron! ¡Lo encontraron!, gritó. El escondite de los desaparecidos está en la casa de Norberto. Rosa se sintió helada. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas vidas se habían perdido? ¿Sus propios hijos? ¿Qué dices?, preguntó Dani, acercándose. ¿Qué escondite? Clara, con la respiración entrecortada, explicó rápido que había un grupo que había estado buscando en la propiedad de Norberto. La gente empezó a murmurar y la voz de Clara resonó más fuerte. Hay pruebas de que él no solo arruinó esta comunidad, sino que está metido en algo horrible. El tiempo se detuvo. La revelación era un golpe. Este era el momento que habían estado esperando. La sed de justicia ardía en sus corazones, pero Rosa sabía que tenían que actuar con cautela. Norberto era un enemigo astuto. Mientras la multitud discutía, Javier, aún en el suelo, pareció recobrar un poco de fuerza. «Los llevaré, sé cómo entrar», dijo, pero su cara mostraba una mezcla de miedo y desafío. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», replicó Clara, sus ojos afilados. «Has estado con Norberto todo este tiempo». Las miradas se volvían a Javier. Un silencio denso se cernía en el aire. Pero en medio de la tensión, algo extraño sucedió. Dani, mientras miraba a su abuela, notó un destello. En la puerta de la casa de Norberto, una figura se asomaba sombría. Era Norberto, sonriendo. «Rosa, querida», dijo, su voz resonando como un eco lejano. «Sabía que llegarías hasta aquí, pero llevas el peligro detrás de ti». De repente escucharon un silbido. Era un sonido familiar, pero instantáneamente reconocible. Un grupo de hombres, vestidos con uniformes de la policía local, emergió de la sombra. «No, no», murmuró Rosa, observando cómo se apresuraban hacia ellos. «¿Están con él?». Antes de que pudiera reaccionar, uno de los policías, un conocido de la comunidad, levantó su arma. «Nadie se mueve», gritó. «Ustedes no comprenden lo que están haciendo. Norberto tiene el control». La confusión y el terror llenaron la plaza nuevamente. Pero, cuando Rosa miró hacia Norberto, notó un destello en su mirada, algo que cambiaría todo. Era como si el mundo se despejara por un instante. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Rosa, su voz quebrándose. «¿Qué estás escondiendo?». Norberto sonrió. «Mis queridos amigos, el verdadero secreto no es lo que ven. La realidad es mucho más peligrosa. Y si te dijera que tú misma has sido parte del juego». Las palabras de Norberto resonaron en su mente, como un eco aterrador. Rosa no podía comprender, y en ese instante
Como si el aire mismo se agrietara, una explosión rajó el silencio. El suelo tembló bajo sus pies, y criaturas del horror emergieron del caos. Una antigua máquina de Norberto, camuflada como parte de su casa, se activó de repente, llenando el aire de chispas y humo. Todo quedó en un silencio aturdido. La multitud, paralizada por el miedo, no sabía qué hacer. Rosa, sin poder contenerse, corrió hacia Dani. «¡Dani, ven!», gritó, pero un destello la envolvió. Desde el polvo, formas cambiantes empezaron a emerger. Eran figuras conocidas, personas del pueblo que habían desaparecido durante años, de pie frente a ella, con miradas vacías y cuerpos pálidos. «Hemos vuelto», susurraron al unísono. Al ver sus rostros, Rosa, horrorizada, dio un paso atrás. «¿Qué? No puede ser», exclamó. Su corazón se detenía. Javier, que había estado escuchando, se quedó paralizado. «¿Qué has hecho, Norberto?», murmuró, su rostro pálido. «Esto es solo el principio», rió Norberto, disfrutando el desenlace del horror. «Ustedes pensaron que podían tocarme, que podrían llevarse la justicia. La venganza nunca termina». Rosa sintió un frío helado recorrer su piel. ¿Qué estaba pasando realmente? Las vidas estaban entrelazadas en una red macabra. La batalla por la verdad ahora se había vuelto más compleja. Mientras esos rostros famosos se acercaban, su mente giraba. Sabía que tenía que tomar una decisión. Había algo más, una revelación. Un misterio profundo que amenazaba con devorarla a ella y a los que amaba. La oscuridad ya estaba sobre ellos. ¿Podrían de alguna manera reconstruir lo que había sido destruido? La lucha apenas comenzaba, pero el enigma que se desataba aseguraba que no habría regreso. Rosa estaba paralizada. Aquellos rostros, aquellos ojos vacíos de sus vecinos desaparecidos la llenaban de horror. El grito de Clara todavía resonaba en su mente. «¡Los encontraron! ¡El escondite de los desaparecidos!». El mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras recordaba el dolor que había causado Norberto, la desesperación de aquellos que se habían perdido. «¿Qué es esto?», murmuró Dani, su voz temblorosa apenas un susurro. Rosa, con un nudo en la garganta, observó a Javier cubrirse el rostro, como si tratara de protegerse de lo que había desatado. Norberto se reía, disfrutando de la desesperación a su alrededor. «No quiero salir de aquí», dijo Dani, mirando a su abuela. Su mano se aferró a ella con fuerza. Podía sentir el miedo que ardía en su pecho. «Tranquilo, cariño, no te alejes de mí», respondió Rosa, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. ¿Cómo podía enfrentar todo lo que estaba pasando? El terror le envolvía, y sin embargo había algo más que latía en su interior, la necesidad de actuar. De repente, una devastadora explosión resonó de nuevo. Una pared de la casa de Norberto se derrumbó, y un haz de luz cegadora emergió del caos. La multitud se dispersó aterrorizada. Gritos y murmullos resonaban a su alrededor. Rosa sintió el estruendo en su pecho, como un tambor de guerra. «Rosa, sigue conmigo», gritó Javier, levantándose del suelo con dificultad. «¿Por qué debemos confiar en ti?», replicó Clara, apretando los puños, y el odio en su voz era palpable. Porque sé dónde están los demás. El escondite, lo que guarda Norberto», exclamó Javier, con la voz entrecortada. Rosa se dio cuenta de que había algo en su mirada, algo que no había notado antes. ¿Era miedo o era culpa? Mientras el caos se desataba a su alrededor, un ruido ensordecedor llenó el aire. Las luces parpadeaban, y de repente todo se apagó. Un silencio denso, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces, una voz resonó en la oscuridad. «Rosa, ¿es tú?». Una figura se acercó lentamente. La silueta era familiar, pero el tiempo había hecho su trabajo. «Soy yo, Fernando», dijo, emergiendo de las sombras. Rosa se congeló. «Fernando, te creíamos muerto». Su pecho se constriñó al recordar lo que había perdido. «No hay tiempo para eso. Norberto está aquí,
Y él ha hecho mucho más que simplemente arruinar vidas. Tienes que escucharme. Él planea algo que cambiará todo, que podría destruir la esencia de este pueblo, dijo Fernando, su voz grave y llena de urgencia. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de asimilar su presencia y las palabras que salían de sus labios. Pero de pronto, un gran estruendo hizo temblar el suelo nuevamente. «Debemos irnos ahora», gritó Dani, mirando a su abuela con los ojos muy abiertos. Y entonces, en un giro inesperado, una puerta se abrió, y de la oscuridad emergieron más personas. No eran los desaparecidos, sino otros aliados de Norberto. «¿Dónde está Norberto?», preguntó uno de ellos con una mirada amenazante. Fernando se giró rápidamente. Una sombra cruzó su rostro. «No, él no sabe. Esto no es lo que parece», gritó, pero el hombre avanzó. Rosa sintió que todo su mundo se oscurecía. ¿En quién podía confiar? Las piezas del rompecabezas se movían caóticamente a su alrededor. Había más secretos, más traiciones, y de repente todo lo que creía conocer se desmoronaba. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras miraba a Fernando. ¿Qué estaba planeando realmente? La incertidumbre vibraba en el aire. La verdad por fin tenía el poder de romperlos a todos, y la comunidad, una vez unida, ahora parecía estar en una trampa mortal. Rosa apretó la mano de Dani, quien aún temía. «¿Qué hacemos, abuela?», preguntó él. Las dudas la asfixiaban. ¿Deberían huir junto a Fernando o seguir luchando en medio de este terror? Con una respiración profunda, Rosa decidió que la lucha no terminaría, pero tampoco quería arriesgar a su familia. «Necesitamos respuestas. Y por primera vez, lucharemos no solo por nosotros, sino por la verdad que todos merecemos». Pero el eco de su decisión se perdía en el aire, mientras sombras se acercaban cada vez más. La próxima decisión podría cambiarlo todo, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Cómo encontrarían la fuerza para enfrentarse al verdadero enemigo en medio de tantas traiciones? El destino del pueblo y sus seres queridos pendía de un hilo en esa atmósfera de caos y miedo. La tensión en la plaza crecía a cada segundo. Rosa miraba a su alrededor. Los rostros de sus vecinos reflejaban miedo y confusión. Dani, con su mano fuertemente aferrada a la de su abuela, no podía quitar los ojos de las sombras que emergían del humo. «Abuela, ¿qué hacemos?», preguntó, la voz temblorosa pero firme. Las palabras de Fernando resonaban en su mente. Norberto tenía un secreto oscuro, y eso significaba que el peligro era aún mayor. Javier, en el suelo, parecía aturdido, pero respiraba con dificultad, lo que iluminaba la intensidad del momento. «Rosa, escúchame. Sé lo que Norberto planea. Él tiene el control total de la situación», dijo, y la desesperación surcaba su voz. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, furiosa. «Eres parte del problema. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?». Las miradas de la multitud caían sobre Javier, llenas de dudas. Había una mezcla de preocupaciones y sospechas en el aire. Porque estoy aquí para ayudar», respondió Javier. Sus palabras sonaban vacías. «Necesitamos unirnos. Esto no es solo sobre venganza, es sobre sobrevivir». De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Todos se giraron hacia donde venía el sonido, y Rosa sintió que su corazón se detenía. ¿Qué más podría suceder? «Dani, no te alejes», gritó, pero la situación se tornaba crítica. La figura de Norberto se alzaba entre la multitud, su sonrisa cruel y calculadora. «Mira lo que has hecho, Rosa», dijo, disfrutando cada palabra. Estaba en control, y lo sabía. «Esta comunidad te pertenece a ti y también a mí, pero tú decidiste jugar en mi terreno. Muy malo para ti». Rosa sintió un escalofrío. Antes de que pudiera responder, la luz brilló intensamente, iluminando la plaza de repente. La gente se cubrió los ojos, y, cuando la claridad volvió, un mensaje aparecía en una pantalla enorme
que alguien había colocado durante el tumulto. Las imágenes de personas desaparecidas aparecían, rostro a rostro, cada una con una fecha de desaparición. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de algunos, mientras otros contenían la respiración. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Clara. «¿Qué has hecho, Norberto? Esto es inaudito». Reacción de la multitud fue instantánea. Algunos se pusieron de pie, otros comenzaron a retroceder, y otros simplemente, atónitos, miraban las imágenes. Era como una paliza directa al corazón de cada uno. Rosa sintió que el aire se le escapaba. Sabía que detrás de cada rostro había un dolor incalculable, y en ese instante un trono imponente se hizo visible detrás de Norberto, una imagen tiránica que lo colocaba como rey de su propio reino de terror. La multitud, aturdida, murmuraba. Las dudas estaban en el aire, pero lo peor estaba por venir. Mientras todos miraban, una puerta se abrió detrás de Norberto, revelando a una figura encapuchada. «¿Qué es esto?», murmuró Dani, con voz temblorosa. «¿Quién es?», de manera abrupta. La figura se quitó la capucha, revelando a una mujer. Era su hija, perdida hace años entre las sombras de la oscuridad. «¡Mamá!», gritó. Rosa sintió que el mundo giraba. «¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí?». La confusión envolvía la plaza. «Ella es parte del juego, abuela», dijo Javier, aunque sus ojos mostraban miedo. «Lo siento, nunca lo esperé. Ella ha estado con Norberto todo este tiempo». «¡No puede ser!», exclamó Rosa, sin poder creerse lo que estaba oyendo. La traición la golpeó como un tsunami. El caos alrededor parecía detenerse. «¿Tú has estado con él? ¿Por qué, hija?». «Porque es el único que me ha ofrecido protección después de que tú me dejaste», respondió, su voz temblando. «Tú pensabas que podía desaparecer sin consecuencias». El bombazo emocional cayó como una losa. La relación entre madre e hija tambaleaba, y el pánico inundaba la plaza. La verdad había surgido, pero había más. Mientras los otros observaban atónitos, la alianza de Norberto se hacía más explícita, revelando que su hija era parte de los Tigres, un grupo criminal que había mantenido el control desde las sombras. Rosa, desorientada, no sabía qué pensar. Todo lo que había creído, cada sacrificio, parecía volverse polvo. ¿Es esto lo que ha sido todo este tiempo? ¿Puedes estar del lado de un monstruo? No, mamá, no puedes entender. Solo tengo que sobrevivir, y así lo haré, respondió su hija, y en ese momento la plaza parecía un campo de batalla emocional. «No podemos dejar que nos divida», gritó Dani, levantando la voz, tratando de apaciguar la tempestad interna que gobernaba a todos. «Tenemos que unirnos y luchar por la verdad». Mientras las sombras se juntaban y el aire crujía de tensión, Rosa miró a su hija y a su alrededor, en busca de respuestas. La búsqueda de justicia se había transformado en un escenario de traiciones. Pero una pregunta resonaba. ¿Podría la unidad salvar lo que quedaba de su familia, o los secretos los destruirían a todos? La oscuridad se cernía, y el camino hacia adelante era incierto. La tensión era palpable en la plaza. Rosa miró a su alrededor, mientras los rostros de sus vecinos reflejaban miedo y confusión. El eco de las palabras de su hija, la traidora que había pasado años alejada, crujía en su mente. «Tú pensabas que podía desaparecer sin consecuencias». La traición asestaba un golpe al corazón, pero algo más la empujaba a tomar una decisión. «Basta, hija», gritó, mirando a su hija con una mezcla de desesperación y furia. «No puedes estar con él después de todo este tiempo. La gente ha sufrido por tu padre». Norberto sonrió, como un gato jugando con un ratón, dispuesto a disfrutar del caos que había creado. «No hay nada que hacer, Rosa.
tú también eres parte del juego. Pero te advierto, luchar contra mí es una locura. ¿Vas a arriesgar a tu propio hijo por una venganza ciega? El corazón de Rosa latía con fuerza. La voz de Dani la despertó de su trance. «Abuela, por favor, no le hagas caso», exclamó, mientras su mano temblorosa buscaba la de ella con desesperación. El miedo que brillaba en sus ojos era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Rosa suspiró, la decisión pesada como una losa en su pecho. Tienes razón, Dani. No podemos dejarnos llevar por el odio. Lo que necesitamos es la verdad. Y la verdad nos hará fuertes. La multitud comenzó a murmurar. Las miradas de desconfianza se mezclaban con la desesperación. He estado luchando por lo que es justo, suplicó Javier desde el suelo. Su voz quebrada. Déjenme ayudar. Lo que hay en la casa de Norberto es más oscuro de lo que imaginas. Vamos a desmantelar esto de una vez. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti?, retó Clara, el furor en su voz visible. Pero cuando miraron hacia Norberto, la figura que los había atormentado, la oscuridad se cernía sobre ellos. Un silencio pesado siguió, y Rosa supo que debía enfrentarlo. Todos hemos sufrido por tu ambición, por tu codicia, pero no vamos a quedarnos sentados mientras la verdad se ahoga bajo tus mentiras. Con un grito desgarrador, la comunidad unió sus voces. «Basta de miedo, es hora de luchar», resonó entre ellos. Enfrentar el futuro comenzaron a unirse. Con un gesto decidido, Rosa se dirigió hacia Norberto. «No más. Vamos a terminar con esto», dijo su voz firme. El plan que había estado maquinando con su familia y sus vecinos cobraba vida. Por un instante, Norberto perdió su autocontrol, revelando la rabia y el miedo que había dejado escapar durante años. «No entiendes lo que estás haciendo, Rosa», rugió. «Llegarás a lamentarlo». «Nunca más», respondió con fuerza. Estructuras frágiles como sus mentiras se derrumbaron ante la comunidad unida. El verdadero poder está en nosotros, no en tus amenazas. De repente, una explosión resonó cerca. «Y mismos, vamos por la verdad». El viento sopló fuerte, y la energía revivió a la multitud. La lucha había sido larga, pero la victoria se dibujaba en el horizonte. Mientras Norberto gritaba impotente ante la comunidad que había despojado de su esencia, Rosa sintió una oleada de libertad fluir por sus venas. La unión resonaría a través del tiempo, siendo la luz en la oscuridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mirando a su hija y luego a Dani, uniendo sus manos entrelazadas. Juntos podemos recuperar lo que hemos perdido. Es tiempo de sanar, con amor, con verdad. Mientras Norberto se desvanecía ante el poder colectivo, una súbita calma se posó sobre la plaza. Los ecos del dolor pronto serían susurros de esperanza. El sol despuntó en el horizonte y una nueva era brotó. La comunidad empezaría a reconstruirse y las promesas del pasado se convertirían en un futuro radiante. Solo necesitaba recordar que su lucha por la verdad nunca acabaría. Y tú también forma parte de esta historia. Tienes que suscribirte ahora al canal para seguir siendo parte de estas increíbles narrativas. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen este mensaje de esperanza. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es crucial.